Vivimos una época muy bonita de la cardiología. Yo empecé a interesarme en la cardiología en los 80s, 90s. Me tocó mi formación del 89 al 96 y de ahí me tocó una época muy bonita porque hubo grandes avances en los medicamentos para la hipertensión, en los medicamentos para la trombosis, en el manejo de la cardiopatía isquémica, de la angina de pecho, el infarto agudo, la trombolisis, el desarrollo de los balones, el inicio del concepto de angioplastía primaria o código infarto o alerta infarto, el tratar a los pacientes mediante angioplastía en el evento agudo y todos los fármacos antitrombóticos, desde la aspirina, ticlopidina, clopidogrel, prasugrel, de los nuevos medicamentos que inhiben los factores de coagulación, de los anticoagulantes, de la combinación de los mismos, de los dispositivos para el cierre de orejuela en los pacientes que tienen fibrilación auricular y alto riesgo de una trombosis. Todo eso avanzó de una manera excepcional, maravillosa. Ya después de haber terminado el entrenamiento, el asistir o estar en contacto en sociedades de cardiología intervencionista, tanto nacionales como internacionales, pues te permite conocer qué es lo que se está haciendo en otras partes del mundo, quiénes son los líderes, de traer toda esa tecnología, esas técnicas acá a México y particularmente a tu ciudad y particularmente a este lugar y podérsela brindar a tus pacientes. Pues creo que es una época muy bonita, una época, digamos, de oro en donde afortunadamente la investigación, el desarrollo tecnológico, el desarrollo ahora de inteligencia artificial en los procesos de atención han permitido que la cardiología brinde a los pacientes una mejor calidad de vida y una mejor expectativa de vida, reincorporando a los pacientes a su vida productiva, a su vida familiar, a su trabajo, a sus preferencias de esparcimiento y sobre todo a tener una expectativa de vida mayor. Sí nos tocó vivir en los 80s, en los 90s, actualmente estamos en 2000, 2025, 2026, todo esto que ha salido, que es maravilloso, pero ¿y cómo era antes la cardiología? ¿Cómo era antes la medicina? Y a mí me gusta mucho leer, conocer. Muchas veces una pintura, un cuadro en un museo te dice muchas cosas, puedes estar observándolo y ves quién se preocupó por ver qué estaba pasando. Antes la medicina era, en la época de Galeno, era un punto un tanto mágico, un tanto creencia, un tanto emocional. Me gusta también pensar, hablamos de la actualidad, del desarrollo, de todo lo que ha pasado, lo que me ha tocado vivir como cardiólogo, afortunadamente, pero sí siempre me gusta pensar en cómo era antes la cardiología o la medicina, y muchas veces esto lo encuentras en los libros, pero también lo puedes encontrar de una manera rápida en un museo, viendo una obra de arte, una pintura. Anteriormente la medicina, el pensamiento de la medicina era un tanto mágico, un tanto las estrellas, los planetas, las emociones. Eran problemas se atribuían problemas a la vesícula cuando era el enojo, o problemas en donde la emoción era una causa, el origen de todos los males. Sin embargo, en el Renacimiento me llama a mí mucho la atención, me gusta mucho Leonardo da Vinci, cómo él, entre otros inventos que hizo, esculturas, pinturas, etc. Me gusta siempre que él era un gran maestro de la observación. Y por observación, el que observa se cuestiona, se pregunta y quiere saber por qué y cómo funciona y cómo está hecho y de qué forma es. Entonces, a través de la observación directa, a través de disecciones,
de cadáveres, de órganos, logró identificar y hacer los primeros bocetos de anatomía y de fisiología. De esta forma empieza lo científico en la era de la medicina. Y bueno, me gusta mucho también Rembrandt. Hay una obra muy bonita que se llama La clase de anatomía, donde está el maestro y todos sus alumnos alrededor. Y aquí me gusta cómo está iluminado, cómo pinta la luz o la iluminación. Y bueno, esto da pauta también a llegar a México, y en el Instituto Nacional de Cardiología hay un mural hermoso de Diego Rivera en donde él plasma la historia universal de la cardiología, de la fisiología, le da su lugar al que descubrió la circulación, al que la describió, al pulso, a los primeros indicios del electrocardiograma, al corazón como bomba, y así va dándole su lugar en una obra que te puedes sentar a ver y ahorrarte horas de lectura de lo bien que está interpretada y realizada esta obra. Pues muy bien, esto es como ir un poquito al pasado para reconocer nuestros antepasados, los que empezaron con esta historia, reconocer a mis maestros que a través del tiempo pues dejaron esa inquietud, esa semilla, me enseñaron a explorar, a auscultar a los pacientes. Me acuerdo de un gran maestro que él hacía hincapié que la diferencia del cardiólogo era saber escuchar e interpretar los soplos. Y bueno, todos esos maestros que no estuvieron en presencia, pero que fueron construyendo, dando una estructura para que hoy en día uno adquiera esos conocimientos. Y bueno, no se diga, antes en mi época era todo a máquina, había que acudir a las bibliotecas, viajar, pasar horas para buscar los artículos de interés, pero hoy en día con el internet, la inteligencia artificial, pues te permite hacer un análisis de un tema prácticamente en forma inmediata. Simplemente es una cápsula para recordar que todo esto está basado, todo esto tiene una estructura científica, todo esto tiene un análisis, todo esto tiene estudios, tiene sesiones, tiene análisis multicéntricos, tiene opinión de expertos, tiene cientos de miles de pacientes en donde se ha plasmado la experiencia para saber cómo le va con cada modificación que hacemos en el estilo de vida o en la prescripción de un medicamento o en la colocación de un implante o en la realización de una cirugía cardíaca. En fin, hacer un reconocimiento, pues básicamente a todos los cardiólogos que participamos en el desarrollo, digamos, de la cardiología por el bien de los pacientes, basados en el interés propio de las afectaciones del corazón. Gracias.